Pues miren, la cartonería, al menos en Celaya, las referencias históricas que se tienen se generó desde hace más de 200 años, casi 300 años ya. Esto producto pues de más que nada de las muñecas, a partir de las muñecas, porque no partió de otro objeto. Las muñecas que venían de España eran hechas en cartón. Nada más que allá la técnica del cartón es cartón piedra. Y las primeras muñecas que se formaron en cartón en España se les llamaron de papel, muñecas de cartón, porque nada, había de cartón y de celuloide o solodoide, que le llaman, que ya también desapareció. Y las muñecas ahí eran muy caras. Nuestras mexicanitas no tenían con qué jugar. Entonces muchos artesanos en aquel entonces pues vieron la necesidad de que los niños mexicanos, las niñas mexicanas, tuviesen juguetes de bajo costo, no como las españolas que las traían de allá y pues costaban un dineral, ¿no? Era muy difícil que un mexicano de origen tuviera una muñeca de esas, ¿no? Pero los artesanos aprovecharon todo el papel que venían de China. Entonces allá les llamaban pepitas, acá les llamamos lupitas o le llamamos de diferentes formas. Va transgiversándose el nombre de acuerdo al lugar en donde se hace y de las festividades en donde aparecen. Porque la verdad es que las lupitas se ocupó el nombre, es más genérico en México, porque era tradicional en las fiestas de la Virgen de Guadalupe, en la Basílica, el vender lupitas, y ya esas lupitas pues se les fue dando el nombre del lugar más que nada de donde se vendía. Pero también se les conoce como Juanitas, se les conoce como Pepitas, como Gorditas, hasta como Putitas. Sí, en algunos lugares el término tiene una historia muy particular. Pero se ha ido cambiando a través del tiempo, pero sigue conservando su esencia. El año antepasado estuvo a punto de desaparecer la cartonería en todo el país. Eso por la falta de venta de productos, no había mercado para ellas. Se han generado algunos proyectos donde se le ha dado auge a la cartonería, se está retomando nuevamente el concepto de la cartonería, aunque ya no con la base fundamental de la tradición, pero eso no quita su esencia, o sea, la base fundamental es el cartón. No confundamos lo que es el cartón, la cartonería de México, de Celaya, de España, con lo que es el papel maché, que es de Francia, es un origen totalmente diferente, aunque se utiliza también papel en las dos. Nada más que el papel maché es fundamentalmente realizado con papel periódico, mientras en la cartonería se utiliza más el papel craft. Es la diferencia propiamente, ¿no? Aunque pues la pulpa de papel se use como se use, sigue siendo papel. La cartonería en Celaya ha tenido más que nada una proyección de carácter social, en donde tanto en la Ciudad de México como en Celaya, como en los países, como en los estados, como Guadalajara, son los 3 lugares donde más se ha generado la cartonería: Guanajuato, México y Guadalajara. Y se ha hecho con una proyección de demanda social. Antiguamente los monotes, que les llaman monotes, al cartonero le llaman monero, por lo mismo, porque hacía monos. Entonces, esos monos eran como un reflejo de inconformidad social. Y así veíamos nosotros, por ejemplo, figuras muy grandes, cargadas de cohetes, los sábados de gloria, en donde venían las caras de Porfirio Díaz, de los políticos que eran repudiados por la misma sociedad, pero no tampoco nada más eso, sino también artistas, ¿no? Ahí tenemos a Cantinflas, tenemos a muchos artistas de aquellas épocas antes de la Revolución y la posrevolución, en donde se tornaban el sábado de gloria y estaban tronando al diablo, ¿no? En esencia, ¿no? Pero más que nada estaban haciendo referencia a los malos gobernantes. Y la cartonería más antigua son las muñecas, los judas y las calacas. Para la confección de una pieza de cartón, pues necesitamos eso: cartón, papel craft, normalmente que ahora le llaman papel craft. Antes era cartón. Antes nosotros, mi abuelo, mi madre, hacían su propio papel. Era el papel artesanal, en donde se deshacían muchas cortezas de árbol, incluso pues de madera un poco a veces dura. Entonces teníamos un molinito, ya desapareció, ya ni existe,
un molinito como en el que muelen las carnes, pero de manual. Entonces con ese molinito le poníamos la corteza del árbol, le poníamos un poquito de agua y lo molíamos como si fuera carne y iba saliendo toda la pulpa del papel. Una vez que ya teníamos la pulpa, pues extendíamos en una charola, un tamiz que le llamábamos, que es una tela de cernir muy delgadita, muy finita, o una tela de manta, y sobre esa extendíamos todo el papel y lo dejábamos secar al sol. Para ello le poníamos harina, que ahora se convirtió en engrudo, porque antes no se utilizaba cocido, se utilizaba crudo, pero se extendía y se formaba lo que es ahora el papel. Es la forma en como lo hacen todavía, nada más que ahora ya a grandes cantidades. Las primeras obras de cartonería se hicieran sobre moldes ya hechos, traídos de desechos de otras, por ejemplo de la muñeca, ¿no? Las primeras muñecas que usaron el prototipo de las muñecas que venían de allá y que las niñas ricas tiraban a la basura. A alguien se le ocurrió utilizarlo como un moldecito y reproducirlo, y así se fue reproduciendo. Acordémonos que en aquellos entonces, hace 100, 200 años, todavía no existía el yeso, todavía no existía el cemento, todavía no existían muchos materiales que ahora son comunes. Entonces lo que usábamos para hacer nuestros moldes era el caolín. Aquí tenemos cerca una mina de caolín en Neutla, en Comonfort. Íbamos y traíamos caolín de allá. Mis abuelos traían un costal de caolín a lomo de burro. Duraban 3 días o 4 días para llegar acá a la ciudad, pero aquí ya teníamos nuestro banquito de eso. Y muchos moldes se hicieron con barro. Los moldes que todavía subsisten son hechos con barro. El barro primeramente se usó de forma nativa, moldeado en forma nativa, que servía para reproducir 4, 5, hasta 10 piezas, podía reproducir con el barro así, porque con la humedad se parte, ¿no? Se deshace. Entonces lo poníamos a secar al sol, y el primer intento que hicimos de coser una pieza de barro, aunque había muchos alfareros que tenían sus hornos, a veces no querían hacer nuestras piezas porque ellos tenían las suyas. Entonces mi abuelo usó el primer horno que utilizó fue una cubeta de lámina. Tenía su cubeta de lámina y después una tina para piezas más grandes, en donde se pone al fuego la cubeta, se pone la pieza, la máscara o lo que fuera a coserse, se pone adentro y se tapa. Entonces todo el calor se acumula y se forma un horno. Es un horno, ya no se ve, es un horno muy rústico, muy rudimentario, pero que da resultados. Entonces se cosía la pieza y ya salía con la dureza necesaria para poder trabajar en todas las piezas que uno quisiera. Fueron los primeros hornos que yo tenga idea aquí para la cartonería, porque era muy costoso tener un horno. Entonces tenían que recurrir a los que hacían ladrillo o recurrir a los que hacían ollas, que era lo que más se hacía, ollas, cazuelas y ladrillo, y que estaban en las orillas, teniendo sus hornos muy grandes, hechos de adobe, pero la gente ya empezó a hacer en sus propias casas. No eran como aquí, no eran solares baldíos, tenían una gran cantidad de una vez que se tenía el molde, pues se empapelaba, se cubría de papel, y tiene su proceso. Mucha gente dice que por qué tan cara una pieza de cartonería si es papel, pero nosotros insistimos en que no se está cobrando el material, sino el trabajo y el proceso que se realiza. Para hacer una pieza desde el inicio, desde el molde hasta el terminado final, tardamos aproximadamente un mes, 4 semanas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un periodo de secado entre cada etapa. Para primero diseñar el molde, ¿no? Después de diseñar el molde, pues sacar la matriz. Normalmente se hace un negativo para sacar un positivo, porque se utiliza bajo relieve, no se utiliza en hueco. El hueco se utiliza para el papel maché, porque va prensado, pero en la cartonería es empapelado, va en la superficie. Entonces esa es la diferencia también del trabajo. Entonces tarda aproximadamente, cuando hay mucho sol, 3 días. Por ejemplo, ahorita en tiempos de fríos tarda más, porque aunque no está húmedo, pero está frío, y el frío no permite que seque rápido la capa de papel. Entonces tiene que llevarse un proceso. Normalmente son 4 semanas las que tarda un producto La pintada es igual, ¿no? La pintada tiene que fondearse, después mancharse y después detallarse. O sea, son 3 etapas.
Vengo de la bajada, vengo a vender mi pitaya a la ciudad de Silaya. Soy pitayero, señora, que de tamaño les traigo. Si no compra mis pitayas, no las esté mayugando.